Si eres un amigo que quiere saber si las pastillas para la erección aumentan el tiempo de coito, me llamo Eduardo García, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual masculina. Y te voy a explicar en este vídeo básicamente si las pastillas para la erección son útiles para tener más control, para mejorar la eyaculación precoz. La respuesta rápida es que sí, ¿de acuerdo? Aunque no tendría por qué, pero sabemos que las pastillas para la erección técnicamente se llaman inhibidores de fosfodiesterasa 5, en España hay 4, sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil. Estos medicamentos mejoran el control sexual y aumentan el tiempo de coito. ¿Por qué? Pues bueno, eso es más difícil de responder. Puede ser básicamente por dos cosas. La primera es que algunos hombres que tienen eyaculación precoz secundaria, es decir, tienen un problema de control porque no tienen una erección normal, empiezan a tener un poquito de disfunción eréctil. Entonces, si a estos hombres les mejoras la disfunción eréctil, van a conseguir tener tiempos de coito más largos. Sin embargo, y esta fue mi primera reacción hace muchos años cuando empecé a leer algún artículo que hablaba sobre esto. Sin embargo, se han hecho estudios con hombres con erección normal, que cuando les dabas este tipo de medicamentos conseguían tener tiempos de coito más largos. Y de hecho en la consulta es algo que percibo muchos hombres que vienen a consulta que tienen eyaculación precoz y han usado pues, sildenafil o tadalafil o vardenafil, explican que gracias a eso, si que yo les pregunto, es decir, de motu propio, me dicen, cuando tomo esto, estoy mejor, tengo más control y el sexo dura más tiempo. No está claro por qué es así, pero parece ser cierto el hecho de que usando estos medicamentos conseguiremos más erección, pero también conseguiremos más control y un tiempo de coito más largo. ¿En qué circunstancias podemos usarlo? ¿En qué circunstancias yo te recomiendo usar eso? Me parece discutible porque si tienes un problema de control, un problema de eyaculación precoz, existen muchas maneras de mejorar. Muchas de ellas no implican fármaco. Si tú quieres usar un fármaco como el sildenafil o el tadalafil o el vardenafil, lo podemos hacer. Lo que pasa es que posiblemente al principio te sea más rápido, te sea más fácil mejorar, pero la solución al problema de control, al problema de eyaculación precoz, es un poquito más larga, pero si va todo bien es definitiva. ¿Cuándo sí te recomendaría usar inhibidores de fosfodiesterasa para mejorar el control? Sería si tienes, por ejemplo, eyaculación precoz y tienes además una cierta disfunción eréctil psicógena o funcional por los nervios, por la ansiedad. Si tú cuando estás en una situación sexual y sabes que tienes un problema de control, eso te angustia, te genera ansiedad, pues eso, boca seca, taquicardia, notarte nervioso, y eso hace que a veces tu erección no sea muy buena, ahí sí que sin duda te recomiendo una de estas pastillas porque vas a conseguir tener mejor erección y además tener más control. De todas maneras, y esta es mi recomendación muy general, pero si tienes un problema de este tipo, lo que te recomiendo es que consultes con un especialista que te dirá si puedes tomar este tipo de pastillas, si este tipo de pastillas te pueden ayudar o cuál es el mejor tratamiento para ti, ¿de acuerdo? Pero es una pregunta que me hacen mucho, si este tipo de fármacos mejora la erección, y te la quería responder en este vídeo. Te dejo aquí, seguramente, un link hablando de todo esto, en el que te amplío esta información, lo encontrarás también en la descripción de este vídeo, y si el vídeo te ha parecido útil, te ha parecido interesante, dale un like, suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología, andrología y sexualidad. Hasta el próximo vídeo.